Gracias a los ponentes y ya les vamos a ir informando el próximo mes el siguiente campamento y continuar la organización. Además que mantenemos la organización territorial, también les hablamos de eso, para que no piensen que solo es las ideas, sino pasar a la acción. Muy bien, y bueno, como hemos conocido todos estos últimos días, el caso de la detención por huachicol fiscal del exgobernador panista Ernesto Rufo, pues ha estado en el centro del análisis del debate y bueno, trajimos algunos datos que para poder eh, retomar pues este caso desde dónde viene y por qué nosotros afirmamos y respaldamos la investigación de la Fiscalía General de la República. El presidente López Obrador fue quien inició el combate al huachicol, que se reprodujo masivamente durante el gobierno del presidente Peña. Y fue el presidente López Obrador al inicio de su gobierno, en los primeros días de enero, que tuvo una gran definición, que era algo que se tenía que detener y se quedó en evidencia una serie pues de acciones de corrupción, inclusive desde el propio Pemex, desde las áreas que le daban seguimiento y control o monitoreo a los ductos. Y recordarán que en esos días pues hubo inclusive escasez de gasolina o de combustible porque se realizó una estrategia para contener el robo del combustible. Se compraron pipas de Pemex para cerrar algunos ductos de zonas muy determinadas donde había mayor presencia de esta actividad delictiva. Recordemos que hubo un suceso muy lamentable en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde explota un ducto, mueren un número importante de personas derivado de esta actividad que se había proliferado y que nació en el régimen anterior y que la decisión del presidente López Obrador fue detenerlo y contenerlo, y se hizo la estrategia de cerrar algunos ductos y comprar pipas para el traslado del combustible, por un lado, y se creó un área de la Guardia Nacional para darle seguimiento. Entonces vemos en las carreteras cómo vienen los tanques, los transportes de combustible acompañados de la Guardia Nacional. Esa es parte de la operación que desde entonces se viene realizando. Es decir, el presidente López Obrador fue el que inició este combate directo al huachicol. Adelante. Y desde el 2014 que se aplicó, bueno, en 2013, el 12 de diciembre fue el día que se aprobó la reforma energética, pero ya en el 2014 se permitió y se proliferó también los permisos de importación privada de combustibles, ¿no? De tal manera que esto creció en la importación básicamente desde Estados Unidos a México, y se dieron permisos eh, por un tiempo de 20 años. Después, en 2018, ya al cierre del sexenio, fueron más de 1,370 permisos que se otorgaron bajo este esquema. Entonces, también es la delincuencia que genera el robo del combustible en el paso de los ductos, pero también, por eso es el huachicol, y el huachicol fiscal tiene que ver con la parte del uso de los recursos ilegales por la introducción de hidrocarburos sin ser reportados legalmente, ya sea en su cantidad o en su calidad. A veces se dice que es un combustible que tasa ciertos impuestos y es otro. De tal manera que es ahí donde se prolifera, insisto, después de la reforma energética a la que nuestro movimiento se opuso fervientemente. No logramos en ese tiempo pararla, como sí lo logramos en 2008, con nuestra presidenta siendo la dirigente de muchas de nosotras que defendimos la soberanía energética, pero que en 2014 ya no lo pudimos detener y que generó en el sexenio priista de Enrique Peña Nieto pues, la proliferación de estos permisos y de este mecanismo ilegal de introducción de combustibles. Les vamos a poner aquí un videito
que justo habla de cómo, de lo que explica nuestra presidenta, de también cómo el Poder Judicial protegió a Rufo en este sentido, porque las investigaciones vienen desde hace tiempo y fue el Poder Judicial el que le dio algunos amparos. Adelante. Por supuesto, qué bueno que lo recuerdas. En efecto, se le quitó el permiso y fue un amparo o el mecanismo a través del cual se lo regresaron. La reforma energética del 2013 abrió por primera vez la posibilidad de importar derivados del petróleo a los privados. Previo a ello, solo Pemex podía importar. Y durante el periodo de Peña Nieto se dieron muchísimos permisos. Con el presidente López Obrador disminuyeron muchísimo los permisos de importación para asegurar que en efecto pues eran empresas que estaban importando y no haciendo otro tipo de negocios o negocios ilegales. Y en este caso se le quitó el permiso y de todas maneras se tuvo que restablecer por el Poder Judicial. Y quiero repetirlo porque es un caso muy estudiado. Muy bien, pues este es el recordatorio de esto, de dónde nace, pues el robo de combustible es un tema, pero el huachicol fiscal es otro, donde ya hay un entramado de empresas y de actos de corrupción. En fin, los amparos que se presentaron especialmente por Ingemar, que es la empresa donde participa Ernesto Rufo, presentaron amparos y la Secretaría de Energía fue obligada por el entonces Poder Judicial a restituir las autorizaciones y los permisos a pesar de las irregularidades que desde 2019-20 se habían venido presentando. Esto es importante recordarlo porque quienes acusan de persecución política, que quede claro que esta es una investigación que data de mucho tiempo y que este delito se propagó, se generó a partir de la reforma energética. Y por eso nosotros nos pronunciamos siempre en contra de mantener que que el Estado mexicano mantenga siempre el control de su soberanía energética y de la explotación de los recursos naturales para el desarrollo y el bienestar de México. Hay que insistir en este punto, que fue derivado de la reforma energética que se propaga este tema. Y bueno, esta empresa después de haber sido amparada por el Poder Judicial del viejo régimen, pues continúa con sus operaciones y el gobierno, en respeto al Poder Judicial de entonces, pues acata las disposiciones judiciales y la Secretaría de Energía mantiene pues los permisos en operación. Adelante. Gracias. La empresa Ingemar mantiene 4 permisos derivados de estos amparos. Por eso ahora se duelen de que el Poder Judicial se electó por el pueblo, porque les permitió seguir importando una cantidad importante de millones de litros de gasolina y también les permite importar turbocina, queroseno y derivados de los hidrocarburos, de tal manera que esta operación de esta empresa continuó. Hoy sabemos que esta empresa mantiene actividades ilícitas, de tal manera que la investigación de la Fiscalía General de la República, ayer que presentó un comunicado, expone que tiene 96 o por lo menos 96 elementos de prueba y que permitieron a la juez, a quien vinculó a proceso, los elementos, le da los elementos para tomar esta determinación, por lo cual Ernesto Rufo se encuentra en la cárcel. Y bueno, conocemos también de un comunicado hacia el fin de semana por parte de exgobernadores panistas de respaldo a Ernesto Rufo. Y bueno, pues hay que recordar que ellos entre corruptos se defienden permanentemente. Esta es una investigación que data de tiempo atrás,
de la Fiscalía General de un año atrás, pero que es algo que viene combatiéndose y que el presidente López Obrador planteó diferentes reformas en la materia para combatir a las factureras y otros temas relacionados con el combate al huachicol fiscal. Y hay que recordar, recientemente nuestra senadora Verónica Camino de Yucatán lo exponía de manera muy clara en el Senado de la República, cómo ellos, como el PRI y el PAN se han opuesto a las reformas que el gobierno ha presentado para combatir este tipo de delitos. Adelante, y bueno, pues aquí ilustramos, adelante, a los que andan ahí defendiendo a Ernesto Rufo, y consideramos también que debe quedar claro que el Estado mexicano, que el país tiene leyes y que habrán de cumplirse, y que ni se protege a nadie por un lado, pero que tampoco se va a permitir que sea la presión política la que dicte las acciones tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. Así que en ese sentido, mantenemos el respaldo que se ha venido planteando a la Fiscalía General de la República y su investigación. Y bueno, en esta lógica de protección entre amigos y malhechores, el día de ayer el grupo IDEA, que agrupa a varios expresidentes de derecha y de ultraderecha de España y de América Latina, generaron un pronunciamiento y nosotros consideramos que pues mantienen esa misma lógica y por eso, y ahí se demuestra lo que hemos venido manifestando, que esta es una narrativa contra nuestro gobierno, cuestionar al Poder Judicial, cuestionar y querer señalarnos de que nuestro proyecto está vinculado a cosas indebidas y nada más falso. Pero esta es una prueba más de que hay un alineamiento de la ultraderecha contra nuestro proyecto humanista en México. Y ayer generamos un posicionamiento en torno a este tema que plantearon los expresidentes agrupados en esta organización que se denomina IDEA. Y nosotros generamos un pronunciamiento que me voy a permitir leer y ponerme mis lentes. México no acepta lecciones de quienes han traicionado la democracia. En esa lista de presidentes y expresidentes, pues hay una serie de exmandatarios que han reprimido a sus pueblos, que tienen señalamientos de corrupción, pero justo eso, son señalamientos. Manifestamos que la postura del Grupo IDEA no es una defensa desinteresada del Estado de Derecho, sino un intento de trasladar a los medios y a la presión internacional un asunto que corresponde a las autoridades mexicanas y a sus tribunales. Señaló que quienes hoy se autoproclaman guardianes de la democracia, es que el comunicado dice que yo lo afirmé, ¿verdad? Quienes se autoproclaman guardianes de la democracia carecen de autoridad moral para darle lecciones al pueblo de México. Y entre los firmantes de esta postura se encuentran antiguos gobernantes que, como ya lo he dicho, sus administraciones estuvieron marcadas por la represión social, la intervención electoral, el espionaje contra opositores, la militarización y graves violaciones a los derechos humanos de sus países. Ahora no pueden presentarse como un tribunal moral quienes nunca aplicaron estos principios con la misma firmeza en sus países. El pueblo de México tomó su destino en sus manos y no optó por una simple alternancia partidista, ni un cambio de personas en los cargos públicos, sino que inició una verdadera y profunda transformación del modelo político, económico, social y judicial. En lo político, la democracia dejó de ser un acuerdo entre élites y recuperó su sentido original. El poder dimana del pueblo, se ejerce para el pueblo y está sujeto al mandato popular. En lo económico, el Estado dejó de organizarse para proteger privilegios y volvió a colocar en el centro el bienestar, los derechos sociales y la dignidad de las mayorías. En lo judicial, expuso, bueno,
Comenzó el desmontaje del sistema judicial, que era corrupto, distante, selectivo y capturado durante décadas por intereses económicos y políticos que, como hoy hemos expuesto, se dedicaron a proteger a quienes se dedicaban a actividades delictivas. Nosotros sostenemos que la autodeterminación de los pueblos no admite tutelas ni certificados de democracia expedidos desde el extranjero. Una y otra vez vamos a manifestar que el respeto al derecho de los pueblos a decidir sobre su soberanía es un principio básico de nuestro movimiento. Terminaron los pactos de impunidad, lo hemos dicho aquí una y otra vez, la trayectoria política de cada quien, su apellido o la fortuna o a la red de relaciones de poder nacionales o internacionales ya no constituyen un salvoconducto frente a la ley. También afirmamos que Ernesto Rufo fue el primer gobernador de oposición derivado de una concertación política entre el PRI y el PAN para avalar el fraude electoral de 1988 que se perpetró contra el pueblo de México, encabezado en ese tiempo por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. No le concede esta historia política inmunidad permanente ni convierte automáticamente una investigación en persecución. También decimos que Ernesto Rufo, en el caso de Ernesto Rufo, se ha actuado en el marco de la ley. Ha contado con defensa. Compareció ante la autoridad judicial. Participó en una audiencia prolongada, sí, pero ha podido promover los medios de impugnación. La causa no surgió de una consigna política. Y también quiero recordar que aparte de ser una investigación que data de un tiempo atrás, de un año aproximadamente, como lo ha dicho la Fiscalía, que esta investigación está relacionada con operaciones aduanales, financieras y empresariales, así como el aseguramiento de millones de litros de combustible y ferrotanques. También hay que recordar que el gobierno de México y los gobiernos de la Cuarta Transformación hemos combatido el delito del huachicol, pero también el del huachicol fiscal. Y como siempre lo dijimos, en medio está una estela de corrupción que deriva del viejo régimen. También queremos sostener responsablemente que esta no ha sido una detención arbitraria. Ha llevado un proceso judicial que mantiene la investigación. No está carente de ningún elemento en el marco de la ley, pero tampoco vamos a aceptar que hay una fábrica de delitos en la Fiscalía. También decimos que lo que están haciendo es desviar la atención de estos hechos investigados y quieren disputar en los medios lo que le corresponde resolver a los tribunales. Pretenden convertir la presunción de inocencia en impunidad, la condición de opositor en fuero y la cercanía partidista en protección. También decimos que la defensa tiene derecho a contravertir las investigaciones que la Fiscalía ha planteado y son los tribunales los que deberán resolver con independencia, con base en la Constitución y las pruebas y la ley. También decimos y lo afirmamos con mucha claridad que el Grupo IDEA tiene derecho a expresar sus opiniones, tienen derecho a solidarizarse con los suyos, pero lo que no tienen es autoridad moral para querer sustituir a los tribunales mexicanos, condicionar el desarrollo de una investigación o presentarse como una instancia supranacional capaz de decidir quién puede ser investigado en nuestro país y quién no. También decimos y recordamos, nosotros luchamos porque nuestra nación es libre, soberana e independiente. No aceptamos presiones extranjeras sobre asuntos que deben resolverse conforme a las leyes. No se admiten condenas anticipadas desde el poder, pero tampoco absoluciones anticipadas expedidas entre amigos y correligionarios. El comunicado del Grupo IDEA solo es la solidaridad entre las antiguas élites
que pretenden presionar políticamente a las instituciones mexicanas. Pero México, señoras y señores, exmandatarios de sus países, ya cambió. Y aquí manda el pueblo, nada más que el pueblo. Rige la Constitución y la ley alcanza también a quienes durante décadas se creyeron intocables. Ya se acabó el doble rasero que convertía la justicia en garrote para los adversarios y en escudo para los cercanos. Ni persecución, ni privilegios, ni tutelas extranjeras, ni absoluciones entre amigos. Soberanía popular, autodeterminación, debido proceso y justicia para todas y todos. Ese es el posicionamiento de Morena ante este posicionamiento de la ultraderecha europea y de América Latina.